Bienvenidas alumnas y alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Mi nombre es Anel Vázquez Martínez. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Si miran a su alrededor, podrán observar una gran variedad de materiales. En sesiones anteriores, aprendieron a clasificarlos en mezclas y sustancias puras, y estas, a su vez, en elementos y compuestos. También aprendieron cómo se forman los enlaces químicos y la manera de representarlos mediante los diagramas de Lewis. Todos estos aprendizajes les servirán como base para comprender el tema de esta sesión. Antes de iniciar, expresaré la frase célebre de Peter Atkins. La química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos que son los componentes básicos de la materia. En esta sesión representarán el modelo de enlace químico covalente a partir de la estructura de Lewis y reconocerán que las propiedades de los materiales que se explican por medio de su estructura molecular. También reflexionarán sobre la formación de compuestos moleculares, qué elementos participan, dónde se encuentran ubicados en la tabla periódica, así como algunos tipos de enlace covalente. Deben estar muy atentas y atentos, pues se trata de un tema sumamente importante y utilizaremos modelos para explicar los enlaces. Por tratarse de átomos y moléculas, no es posible verlos directamente. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Los cuestionamientos con respecto al tema de enlace covalente los pueden resolver al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada en la sesión como reto. ¿Sabías que los modelos de la ciencia pueden ser dibujos, esquemas, prototipos, mapas mentales, simulaciones por computadora, maquetas o fórmulas matemáticas? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Su libro de texto de ciencias con énfasis en química. Identifica por favor la página en la que aparece la tabla periódica. También la vamos a utilizar. Su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Hojas de 3 colores diferentes, marcadores, tijeras, pegamento y compás. Observen con atención el siguiente cartel. El destino final de los plásticos. Los plásticos son materiales que utilizamos comúnmente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, por su versatilidad, resistencia y bajo costo. Sin embargo, la producción de tantos materiales plásticos ha traído serios problemas de contaminación, sobre todo en los océanos, donde van a parar como basura la mayoría de ellos. Esto se debe a que son producidos por un solo uso, por ejemplo, popotes, bolsas plásticas, platos y cucharas desechables, así como envases de diferentes productos. En nuestro país existen leyes que prohíben la producción de plásticos de un solo uso. Aunque una parte de los plásticos que producimos se recicla, el 91% de los 400 millones de toneladas que se producen en el mundo durante un año termina como basura. También nos daña a nosotros. Probablemente estos plásticos estén presentes en nuestros pulmones, bebidas y alimentos. Observen el segundo cartel. Existen 5 islas de desechos plásticos flotando en los océanos del mundo, la más grande del tamaño de Texas. Anoten las siguientes preguntas en su cuaderno, para que al final del programa puedan contestarlas brevemente. ¿De qué elementos químicos están hechos los plásticos? ¿Qué tipo de enlace químico presentan? ¿Cómo se producen? ¿Tenemos alternativas para evitar su utilización? La contaminación no solo ocurre en el agua, sino también en la atmósfera.
Desde la revolución industrial, nuestra forma de producir y consumir tanto energía como alimentos ha modificado la composición de la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, el metano, el ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Estos compuestos se encuentran en la atmósfera normalmente y mantienen la temperatura del planeta Tierra en 14 grados Celsius en promedio, pues sin ellos la temperatura en la Tierra sería 30 grados Celsius más fría. Las altas concentraciones de estos gases provocan que la atmósfera retenga más calor del necesario, por lo que ocasiona el efecto del cambio climático. A consecuencia de esto, padecemos el deshielo de los polos, la desertificación, incendios en los bosques, tormentas e inundaciones más severas. Entonces, ¿qué tipo de enlace químico forman los gases que provocan el efecto invernadero? ¿Qué acciones puedo implementar en mi comunidad para disminuir la producción de estos gases? Observen con atención el siguiente video. Les ayudará a recordar conceptos muy importantes, como los átomos, los diagramas de Lewis y la formación de moléculas. Todo esto es necesario para comprender el modelo de enlace covalente. La explicación de la transformación de los elementos en distintos compuestos se encuentra en los átomos que los forman. Viajemos al interior de un átomo para conocer su estructura. El núcleo del átomo está constituido por protones, que tienen carga eléctrica positiva, y neutrones, que no tienen carga. Fuera del núcleo se ubican los electrones, con carga negativa. Los más alejados del núcleo se llaman electrones externos. Lo que marca la diferencia en los átomos de distintos elementos es la cantidad de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y el helio 2. En 1916, Gilbert Lewis propuso una forma sencilla para representar a los átomos con sus electrones externos. En los diagramas de Lewis, el símbolo químico del elemento representa al núcleo y a los electrones internos. Alrededor se colocan puntos o cruces que simbolizan los electrones externos. Lewis también propuso que cuando algunos átomos se unen, comparten un par de electrones externos. Si esto sucede, se forma una molécula. Por ejemplo, al unirse dos átomos de hidrógeno, se forma una molécula de hidrógeno. De la misma manera, en la molécula de flúor, los dos átomos comparten un par de electrones externos. Para dibujar los diagramas de Lewis, necesitamos saber cuántos electrones externos tiene el átomo. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, en tanto que el átomo de oxígeno tiene 6 electrones externos. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno comparte su electrón con uno de los electrones externos del oxígeno. Hace miles de millones de años ocurrió la gran explosión, también llamada teoría del Big Bang, dando origen al universo. De la misma forma, a la materia y a todos los elementos químicos que conocemos, y los que aún nos falta por descubrir. El universo, como en el ambiente, se encuentran dispersos los átomos, formando enlaces químicos. Todo lo que nos rodea es materia. Todo está constituido por átomos. Los seres vivos estamos formados en un 97% de polvo de estrellas, constituido por elementos químicos como el carbono, moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, presentes en la molécula del ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, que forman un enlace covalente. Uno de los enlaces covalentes que más destaca es el carbono, pues constituye la materia orgánica. La importancia de estos enlaces radica en la constitución de la materia y en la tendencia de los elementos a ser estables químicamente. Observen su tabla periódica.
El enlace covalente sucede entre elementos no metálicos, compartiendo los electrones de valencia de su capa más externa con base en el modelo de Niels Bohr y la estructura de Lewis. 8,000 millones de toneladas métricas es la cantidad de plástico que hemos creado desde que inició la producción a gran escala de estos materiales sintéticos a principios de los años 50. Esta cantidad es suficiente para cubrir la superficie de un país como Argentina. Los compuestos moleculares tienen gran estabilidad, tienen bajas temperaturas de fusión y ebullición. Son malos conductores de corriente eléctrica. Se pueden encontrar en estado líquido, sólido y gaseoso, a temperatura ambiente. El enlace covalente que presenta un compuesto determina sus propiedades macroscópicas observables. Por ejemplo, la glucosa se funde a los 146 grados Celsius. Vamos a presentar dos subtipos de enlace covalente, los polares y no polares. En los enlaces covalentes polares, los electrones se comparten con mayor fuerza hacia uno en comparación del otro átomo. En el caso de la molécula del agua, los electrones que se comparten son atraídos con mayor fuerza por el oxígeno que por el hidrógeno. En consecuencia, los átomos del oxígeno quedan con carga parcialmente negativa, los átomos de hidrógeno con carga parcialmente positiva, por lo que recibe el nombre de dipolo. Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos del mismo elemento, también llamados diatómicos, como las moléculas de hidrógeno, cloro, flúor o de oxígeno. El agua es una molécula extraordinaria. Como saben, es el disolvente universal, es decir, en ella se puede disolver casi cualquier sustancia. Su fórmula química es muy fácil de recordar. Representar el enlace químico covalente del agua es más fácil de lo que parece. Escriban la fórmula química del agua en su cuaderno. Identifiquen por cuántos elementos está formada la molécula de agua. Así es, su composición es de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Con la ayuda de su tabla periódica, identifiquen los electrones de valencia que tiene cada elemento. 1 para el hidrógeno y 6 para el oxígeno, ya que se encuentran en el grupo 1 y 6 respectivamente. Identifiquen el número atómico de los elementos. Esto les ayudará a determinar el tamaño de sus átomos. Mientras más cercano al 1, serán más pequeños. Y más lejanos al 1, serán más grandes. 1 para el hidrógeno y 8 para el oxígeno. Recorten 2 círculos del mismo tamaño y del mismo color. Con un marcador, coloquen el símbolo del hidrógeno, H mayúscula, en ambos círculos. Recorten un círculo más grande que los 2 que ya han recortado. Con un marcador, coloquen el símbolo del oxígeno, O mayúscula. En las imágenes utilizamos el código de colores que mencionó la maestra Emma en sesiones anteriores. Blanco para el hidrógeno, rojo para el oxígeno. Pero si no tienen a la mano hojas de estos colores, no se preocupen, pueden utilizar cualquiera. Lo importante es realizar la actividad. Recorten 2 círculos pequeños y las 6 cruces y péguenlas alrededor del círculo que representa el oxígeno. E integren su descripción de la estructura de Lewis con ellos, con la finalidad de establecer el enlace químico. Recuerden que deben completar 8 electrones, en este caso 6 del oxígeno y 1 de cada hidrógeno. Vamos a realizar otro ejemplo de enlace covalente. Escriban la fórmula química del metano en su cuaderno. Identifiquen por cuántos elementos está formada la molécula del metano. Muy bien, su composición es de 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono.
Con la ayuda de su tabla periódica, identifiquen los electrones de valencia que tiene cada elemento, 1 para el hidrógeno y 4 para el carbono, ya que se encuentran en el grupo 1 y 4 respectivamente. Identifiquen el número atómico de los elementos. Estos les ayudarán a determinar el tamaño de los átomos. Mientras más cercano al 1 serán más pequeños y más lejano al 1 serán más grandes. 1 para el hidrógeno y 6 para el carbono. Recorten 4 círculos del mismo tamaño y del mismo color que utilizaron para el hidrógeno en el ejemplo anterior. Con un marcador coloquen el símbolo del hidrógeno H mayúscula en cada círculo. Recorten un círculo más grande del que ya han recortado y, si es posible, de otro color a los que ya utilizaron. Con un marcador coloquen el símbolo del carbono, C mayúscula. Recorten 4 círculos pequeños y los 4 cruces y péguenlas alrededor del círculo que representan al carbono e integren en su descripción de la estructura de Lewis con la finalidad de establecer el enlace químico. Recuerden que deben completar 8 electrones en este caso, 4 del carbono y 1 para cada hidrógeno. Repitan el procedimiento con los siguientes enlaces covalentes. Este es el reto del día de hoy: el amoníaco y el cloroformo. Recuerden incluir esta actividad en su cuaderno de la asignatura. Actualmente se utilizan programas de computadora para facilitar la representación de estas moléculas a partir de elementos de la tabla periódica. Observen con atención los siguientes ejemplos. Del lado izquierdo aparecen los símbolos de los elementos químicos que pueden seleccionar. Si no está el elemento que necesitamos, tenemos también la tabla periódica completa. Ahora recordemos nuestra primera pregunta. ¿De qué elementos químicos están hechos los plásticos? De manera general, podemos decir que los elementos químicos que forman los plásticos son principalmente el carbono y el hidrógeno, unidos en largas cadenas llamadas polímeros. Veamos el ejemplo de uno de los plásticos más comunes, el polietileno. Está formado por muchas moléculas de etileno unidas entre sí. El etileno, cuyo nombre químico es eteno, está formado por 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno. Vamos a colocarlos. El carbono tiene 4 electrones en su nivel externo y el hidrógeno solo 1. Por tanto, cada carbono se une mediante un enlace covalente a 2 átomos de hidrógeno y luego entre ellos con un enlace doble. Es decir, comparten 2 pares de electrones para cumplir la regla del octeto. Recordemos que esta representación plana no es correcta, pues las moléculas son tridimensionales. Por lo tanto, se ve de esta forma. El programa nos ayuda a colocar los átomos con el ángulo de enlace correcto, y esta es la molécula del eteno. Ahora, del mismo modo, vamos a representar los 2 subtipos de enlace covalente. El no polar, con 2 átomos de cloro, lo seleccionamos del lado izquierdo, colocamos 2 átomos y realizamos el enlace. De igual manera que en el ejemplo anterior. La molécula no es plana. Observen su forma tridimensional. Podemos observar que es simétrica al tratarse de 2 átomos del mismo elemento. El ejemplo de enlace covalente polar lo realizaremos con la molécula del agua que ya realizamos en la actividad anterior, con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Observen nuevamente el modelo tridimensional con la corrección del ángulo entre los 2 átomos de hidrógeno. De esta forma, se pueden observar claramente cómo se unen los átomos compartiendo electrones en los enlaces covalentes. El compuesto conocido comúnmente como amoníaco, NH3, que representa un enlace covalente, se utiliza en muchos productos de limpieza para el hogar, sobre todo en la cocina, ya que es eficaz en la eliminación de las manchas de grasa. Si quieren saber más acerca de este tema, les invitamos a leer el artículo de la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional.
titulado Diamantes en el Universo. La liga aparece en pantalla. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.